Hola, muy buenos días para todos. Un cordial saludo. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Listos para leer hoy Segunda de Samuel, capítulo 1. Y nos preparamos entonces, hijitos de Dios, lista la Biblia, listo el cuaderno para tomar apuntes, listo el esfero. Y quiero recordarles que hoy miércoles tenemos ayuno a las 9 de la mañana, servicio a las 6:30 de la tarde. Este viernes poderosísimo servicio a las 6 de la tarde. Y el sábado los jóvenes van a tener una poderosa enseñanza titulada Tarjeta Roja. Así que todos los jóvenes están cordialmente invitados para esta poderosa enseñanza que va a estar compartiendo María Alejandra, titulada Tarjeta Roja. Es un tiempo que no se pueden perder, muchachos, así que este sábado nos vemos a las 5 de la tarde. Y el domingo, este domingo a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana vamos a tener una poderosa enseñanza titulada El poder de la multiplicación. Así que no te la puedes perder, prepárate para una unción de multiplicación llena de la gloria de Dios, una unción bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y el miércoles 22 de mayo, les recuerdo a todas las mamitas que tenemos nuestro gran ayuno Madres que Interceden, un tiempo de guerra espiritual, donde vamos a estar todas unidas como mamitas orando por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por la salud, por las finanzas, por esas peticiones de tu corazón. Así que no te lo puedes perder. Recuerda que es entrada libre, ya es de hoy en 8 días. De hoy en 8 días es nuestro ayuno Madres que Interceden. Así que nos espera una semana maravillosa que no te puedes perder. Vamos a orar y vamos a darle inicio a nuestra lectura del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día de vida que nos has dado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, Padre. Hoy te pedimos, háblanos a través de tu palabra, enséñanos a través de tu palabra, guíanos a través de tu palabra, que tu palabra traiga vida a nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Entonces espero que ya tengas lista tu Biblia allí en 2 de Samuel capítulo 1 y vamos a leer con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo de Dios. David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, asiendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, Amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo,
ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. David endecha a Saúl y a Jonatán. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Amén y amén. ¡Wow! Tremendo capítulo el día de hoy. Y la manera como arranca este segundo libro de Samuel, aunque quiero resaltar que Primera de Samuel y Segunda de Samuel son un solo libro. Lo que pasa es que fue dividido en dos partes para que nosotros podamos tener una mayor comprensión. Pero veamos cómo inicia este capítulo. Este capítulo inicia con una gran victoria de David, hablándonos acerca de la gran victoria que tuvo David y al mismo tiempo la gran derrota que tuvo Saúl. Cómo Dios nos permite ver en un mismo pasaje las consecuencias de buscar a Dios, de arrepentirse del pecado y buscar al Señor, y las consecuencias de pecar y persistir en ese pecado y alejarse de Dios. ¿Cómo inicia? Dice, aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Entonces vemos que en el primer versículo nos habla acerca de la muerte de Saúl y de la victoria de David, cómo David había derrotado a los amalecitas. Y tal vez algunos están diciendo, bueno, pero ¿cuándo derrotó? ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, recordemos que en el capítulo 30 de Primera de Samuel, ya casi finalizando Primera de Samuel, recordemos que los amalecitas habían incendiado Siclag, habían tomado a la familia de David, a la familia de los hombres de David, habían tomado sus mujeres, habían tomado sus hijos, habían tomado sus bienes y habían incendiado la ciudad en la que vivían David y sus hombres. Y como David, después de haber estado alejado de Dios por 1 año y 4 meses, como David, después de haber tomado malas decisiones durante 1 año y 4 meses, David vuelve su corazón a Dios y empieza a consultar a Dios, ¿sí? Y él empieza a volver su corazón al Señor y decirle, Señor, ¿qué voy a hacer en este caso? Recuerda que todo el pueblo estaba amargado, David también estaba muy triste, estaban lloraron y lloraron obviamente porque habían perdido a sus familias, sus esposas, sus hijos, sus bienes, su ciudad estaba incendiada, es decir, fue un momento terrible. Y como Dios habla nuevamente al corazón de David, porque David busca al Señor en oración con un corazón sincero, y Dios habla a David y vemos como dice la palabra que David lo recuperó todo y David tuvo una gran victoria, derrota a todos los amalecitas, recupera
recupera a su familia, recupera a la esposa de sus valientes, bueno, a las esposas de sus valientes, recupera a sus mujeres, recupera a sus hijos, recupera los bienes y hay una gran celebración de alegría y de gozo por la victoria que Dios les ha dado. Pero mientras está ocurriendo este acontecimiento, mientras David está teniendo esta gran victoria, al mismo tiempo Saúl está siendo perseguido por los filisteos y Saúl muere en medio de la batalla. Recordemos que Saúl se pone su lanza allí él se pone sobre su lanza, es decir, él pone la lanza y él se pone sobre la lanza y le pide a su escudero, por favor, mátame. Y su escudero dice, no, yo no te puedo matar. El hecho es que Saúl muere y su escudero también muere con él. Una lealtad tremenda del escudero. Creo que pudimos ver en el capítulo anterior cómo termina Primera de Samuel con una lealtad inquebrantable de este escudero, cómo prefiere morir con su señor. Y una fidelidad y una lealtad tremenda. Entonces vemos en este primer capítulo cómo en un solo versículo Dios nos está recordando toda la historia, todos los capítulos anteriores y cómo Dios nos está hablando acerca de las consecuencias de la obediencia, que siempre van a ser bendición, victoria, la gloria de Dios, y las consecuencias de la desobediencia, y la paga del pecado es muerte. Y no solamente las consecuencias para quien comete el pecado, sino para su familia, porque vemos que no solamente Saúl muere, sino que sus hijos mueren en medio de esta batalla. Vimos en el capítulo anterior cómo mueren los hijos de Saúl, es decir, Saúl está viendo todas las consecuencias de su desgracia, de su pecado, y luego muere Saúl. Así que dice la palabra que al tercer día viene al campamento un hombre que tiene sus vestidos rotos, que tiene tierra sobre su cabeza, está en muy malas condiciones y llega delante de David y hace reverencia delante de David. Es decir que mira que la gente reconocía que el próximo rey de Israel iba a ser David. Las personas reconocían, tanto las personas del pueblo, tanto sus valientes como el pueblo extranjero, porque este hombre era una malecita. Mira cómo aún ellos reconocían quién tiene la presencia de Dios, quién tiene el llamado de Dios y quién tiene la unción de Dios. Ahora, este hombre que llega es una malecita, y cada vez que nosotros hablamos en las escrituras acerca de los amalecitas, podemos relacionarlos directamente con las obras de la carne, ¿sí? Y mira cómo esta malecita reconoce y dice, uy, no, este es el ungido de Dios. Mira cómo aún los principados, los potestades, los gobernadores, las huestes espirituales de maldad identifican cuando hay un verdadero hijo de Dios, cuando hay un hombre de Dios, cuando hay una mujer de Dios. Nosotros en el Nuevo Testamento podemos leer cómo aún los mismos demonios reconocían que Jesucristo es el Hijo de Dios y cómo aún ellos también se inclinaban delante de Jesús. Podemos ver cómo los mismos demonios reconocían quién era Pablo, ¿sí? Que Pablo era ungido por el Señor, y aún ellos mismos reconocían quién era un hombre de Dios. Y por eso, mira que este mundo espiritual es tan asombroso, porque nosotros no podemos engañar a Dios, y mira que aún los mismos demonios reconocen quién sí tiene la presencia del Espíritu Santo, sobre quién está la presencia del Espíritu Santo. Así que este amalecita llega, se postra en tierra haciéndole reverencia a David, y David le pregunta a la amalecita, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó? Y esta malecita dice, no, es que yo vengo me he escapado del campamento de Israel porque ocurrió algo terrible. Y David le dice, cuéntame, dime, por favor, dime qué es lo que ocurrió. O sea, David empieza a entrar en angustia. Recuerda que él sabía que los filisteos iban a atacar al pueblo de Israel. Y entonces les dice, pero cuéntame qué pasó. Y este hombre le dice, es que el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron. O sea, imagínate ya cuando David está escuchando que las personas del pueblo empezaron a caer, porque David amaba a Dios, pero David también amaba mucho a su pueblo.
y él empieza a escuchar que cayeron muchos y muchos murieron. Ay, pero llega esta noticia que va, mejor dicho, a quebrantar el corazón de David. Y este hombre le dice, y también Saúl murió y Jonatán su hijo. Murieron Saúl y Jonatán. Y entonces David quiere asegurarse que le esté diciendo la verdad. Le dice, pero dime qué pasó, qué fue lo que pasó, porque estás tan seguro que Saúl murió, porque estás tan seguro que Jonatán murió. Y este hombre empieza a relatarle su versión de los hechos, ¿sí? Cómo es su versión de los acontecimientos. Yo no sé si tú has conocido personas que ante un acontecimiento ellos relatan su propia versión. Uh, y vemos que es su propia versión porque este hombre empieza a relatar unos hechos similares a lo que ocurrió en el último capítulo de Primera de Samuel, en Primera de Samuel 31, pero modifica algunas cosas de la historia. Entonces él empieza a narrar su propia versión y él le dice, no, lo que pasa es que yo iba pasando así de casualidad, ¿no? O sea, imagínate, estaban en medio de una batalla, estaba todo el pueblo en guerra, están ahí el rey, están los soldados de los filisteos, los flecheros, están ahí esos soldados preparados. Recuerda que los filisteos tenían armas de guerra, eran los propietarios prácticamente de todo el armamento militar. Y él no, él estaba pasando así como de pura casualidad en medio de la batalla. Y él dice, yo estaba pasando ahí de pura casualidad, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente a caballo, ¿sí? Entonces él dice, no, ahí estaba Saúl apoyándose y mirando hacia atrás me vio, o sea, Saúl me vio así de casualidad y me llamó. O sea, ponte a pensar por un momento, vienen los carros, vienen los soldados, viene la gente a caballo, eh, y Saúl lo ve y lo llama y él viene así como que, ay, vengo a ver qué es lo que necesitas, o sea, en medio de una batalla. Hay hechos que no son tan coherentes en esta versión de la historia. Y entonces Saúl miró hacia atrás y me vio y me llamó y me preguntó quién eres tú y yo le respondí soy Amalecita y él me volvió a decir te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y les he traído acá a mi señor. Entonces vemos cómo él se atribuye la responsabilidad de haber matado a Saúl y viene a buscar a David. Y no solamente viene a buscar a David, sino que le trae pruebas de la muerte de Saúl. Le trae la corona y le trae la argolla a David. Seguramente este hombre quiso atribuirse el haber matado a Saúl para que David lo recompensara o para que David le diera algún premio. No era desconocida la batalla que había entre Saúl y David, la persecución que tenía Saúl para con David. Recordemos que ya habían pasado muchos años en esta persecución, donde David tuvo que estar huyendo, donde David venía creciendo en número del ejército, donde David venía creciendo en batallas. Y pues no era desconocido que Saúl quería matar a David. Así que este hombre se atribuye la muerte de Saúl, aunque realmente Saúl fue quien se puso sobre su espada y fue su escudero quien murió juntamente con Saúl. Este Amalecita quiere atribuirse el mérito de la muerte de Saúl. Ahora, piensa por un momento, estamos hablando de una Amalecita que se está atribuyendo la muerte de Saúl. ¿Recuerdas cuál fue esa falta grave que Saúl cometió delante de la presencia de Dios y por la cual Saúl perdió su corona? Pues porque Dios le había dado la instrucción a Saúl de destruir a todos los amalecitas. Y Saúl no destruyó a todos los amalecitas, destruyó parte de los amalecitas, pero no lo destruyó todo. Saúl decidió reservar parte de los amalecitas para él.
y no obedeció al Señor. Y mira cómo ahora que Saúl muere, aparece una Amalecita atribuyéndose su muerte. Es decir, ese pecado que Saúl cometió hace años atrás, por el cual fue destituido de la gloria de Dios, es el pecado que ahora está persiguiendo a Saúl, a Saúl en su muerte. Es decir, este pecado lo persiguió hasta el final. Por eso tú tienes que ser muy consciente delante de la presencia de Dios que tú no puedes alcahuetear un pecado en tu vida. Porque hay personas que piensan, ay no, como pequé y no me cayó un rayo en este momento, pues no me morí y no me pasó nada. Entonces como que, ay, ya nada pasó, entonces sigamos adelante y listo, nada ocurrió. Porque hay personas que piensan que mueren y de una vez les tiene que caer un rayo y si no, nada pasa. No, mira que estas consecuencias en la vida de Saúl lo persiguieron durante muchos años, hasta que finalmente ese pecado estuvo allí hasta el momento de su muerte. Recuerda, la paga del pecado es muerte, por lo tanto, tú no puedes alcahuetear pecado en tu vida. Y si hay cosas que Dios te ha pedido que le entregues, es mejor que hoy tomes medidas a tiempo y le entregues esa situación al Señor. Le entregues ese pecado al Señor o le entregues esa tentación al Señor para que el Señor venga a tu ayuda, a tu auxilio y pueda venir a ser tu pronto socorro. Así que hay que cortar con el pecado de raíz. Así que David entra en un dolor tremendo, tremendo. David se quebranta, llora. Los hombres de David también lloran. Dice la palabra que lloraron, lamentaron, ayunaron todo aquel día hasta la noche por Saúl y por Jonatán, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Mira el dolor que sentía David, no solamente por la muerte de Saúl, por la muerte de Jonatán, sino también por el pueblo y porque la casa de Israel había caído a filo de espada. Es decir, un dolor. Mira el amor de David para Saúl, a pesar de todos los errores que había tenido Saúl, el amor de David para Jonatán y el amor de David para el pueblo de Dios. Y es que no es posible, no cabe en la cabeza que alguien que ame a Dios no ame al pueblo de Dios. Una persona que de verdad ama a Dios es una persona que de verdad ama al pueblo de Dios. Si tú amas a Dios, tú amas a la gente que está en la iglesia, tú amas la congregación. Mira, a pesar de los errores, a pesar de los defectos, a pesar de las circunstancias, una persona que ama a Dios es una persona que ama al pueblo de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿tú amas a Dios? Y seguramente tú me vas a decir, sí, pastora, yo amo a Dios. Y me gustaría que lo escribieras en los comentarios. ¿Tú amas a Dios? Y la segunda pregunta es, ¿y tú amas al pueblo de Dios? Porque no puede ser un amor incompleto. El Señor nos dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este es un pasaje que nos va a mostrar ese amor hacia el prójimo como a sí mismo. Así que David llora, David se quebranta, sus hombres se quebrantan y entonces David le pregunta, ¿y tú quién eres? No, yo soy una Amalecita. Y David le dice a esta Amalecita, pues tu misma boca atestiguó contra ti, tu sangre sea sobre tu cabeza. Entonces David le está diciendo, mira, tú mismo te echaste encima la responsabilidad de haber asesinado al ungido de Jehová. Tú dijiste con tu boca, yo maté al ungido de Jehová. Así que David acaba con ese Amalecita, destruye a la Amalecita por completo. Y entonces empieza David a endechar a Saúl y a Jonatán, su hijo. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Aquí en tu Biblia aparece o del justo. Ese libro también está mencionado en Josué capítulo 10, versículo 13. No es un libro de las escrituras, no es que la Biblia esté incompleta, sino que es un libro de aquella época, un libro en el que se escribía, algunos historiadores bíblicos dicen que se escribía poesía pues de la época de los hebreos. Y en ese libro, que no es un libro de la Biblia, vuelvo a decirte, es un libro de la época,
aparece el siguiente poema que declara David. Y David dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. Mira las palabras de David, cómo él desborda su corazón en amor. David no se alegra de la muerte de Saúl a pesar de todo el daño que le hizo Saúl, a pesar de toda la persecución que Saúl tuvo para con él. Mira cómo David nos da ejemplo de perdón, ¿sí? Y yo no sé a ti quién te ha hecho daño, quién ha hecho daño en tu vida, pero mira qué importante poder perdonar, porque dice la palabra de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y acuérdate que lo que miró Dios en David fue su corazón. Y en su corazón David no le guardaba rencor a Saúl. Sí, fueron muchos años de persecución, fueron muchos años donde Saúl intentó acabar con David, pero aún así David tenía un corazón limpio. Y David sabe que al haber muerto Saúl hay una gloria de Israel que ha caído. Y, y entonces David dice, miren, no quiero que hagan chisme de esto. Él dice, no lo anunciéis en Gad, ni des las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos. Mira cómo David dice, esto no, yo no quiero que se empiece a divulgar por todo lado. Mira cómo a veces dentro del pueblo cristiano, cuando una persona cae o cuando una persona que nos hace daño cae o fracasa o le va mal en algo, el que se siente que ha sido agredido, de pronto quiere divulgar y contarle a todo el mundo, uy, si ve cómo le fue mal, uy, si ve lo que le hicieron, uy, si ves que aquí Dios hizo venganza. Mira, David hubiera podido decir, ay, el Dios de los ejércitos hizo venganza por mí, yo no puse la mano contra Saúl, pero Dios mismo lo destruyó. Pero no, mira que el corazón de David fue un corazón perdonador. Hay personas que dicen, ay no, yo no es que quiera que le vaya mal, pero es que, uy, no es que me alegre, pero siento un fresquito. No, David no dijo, uy, qué fresquito el que siento de que Saúl haya muerto. No, él dijo, no, yo no quiero que hablen de esto para que las hijas de los filisteos no se vayan a alegrar de esto malo que le pasó a Saúl, para que el enemigo no vaya a hacer fiestas con esto que le ocurrió a Saúl. O sea, sean prudentes con sus palabras, no se pongan a murmurar por ahí ni a chismosear acerca de la desgracia de Saúl, porque esto no es algo bonito, o sea, esto es algo terrible lo que ha acontecido. Y entonces él dice, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotras, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Es decir, David siempre tuvo presente que Saúl fue ungido con aceite. Y David tenía este dolor muy grande en su corazón. Decía, es que estamos hablando del ungido, es que fue Dios el que lo ungió, es que el Espíritu Santo había sido derramado sobre él. O sea, no estamos hablando de cualquiera, él tiene la unción, sí, cometió errores, sí, cometió muchas equivocaciones como ser humano, pero no podemos olvidar que él fue ungido con aceite. Y mira cómo David empieza a resaltar lo bueno en la muerte de Saúl. David empieza a resaltar las cosas buenas que Saúl ha hecho. Mira lo que le dice, lo que dice respecto a su relación con Jonatán y lo que le dice al pueblo. Respecto a su relación con Jonatán, dice, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco su muerte fueron separados, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. David empieza a recordar, mira, uy, Jonatán estuvo ahí al lado de Saúl y Saúl estuvo ahí al lado de Jonatán y eran veloces como las águilas y eran fuertes como leones, o sea, resaltando las cosas buenas. Al pueblo le dice, hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Es decir, les decía, miren que Saúl hizo cosas buenas por ustedes, porque si recordemos que Saúl venció en muchas batallas. Es decir, Saúl fue ese ungido de parte de Dios y mientras Saúl estuvo haciendo lo correcto, Saúl ganó muchas batallas y eso trajo protección al pueblo y eso trajo seguridad al pueblo. Y David estaba resaltando, miren las cosas buenas que Saúl hizo por ustedes. O sea, Saúl ya murió. Pensemos en lo bueno que hizo. Pensemos en las cosas buenas que él hizo.
por el pueblo. 25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti. Hermano mío, Jonatán. Mira cómo se refiere David a Jonatán. Hermano mío. ¿Sí? Y esto es muy importante para entender el contexto del versículo. Hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Y por qué David dice estas palabras? Algunos comentaristas bíblicos nos dicen que la palabra amor que aparece aquí en este versículo es la palabra ahabat, ¿sí? Ahabat, que es la palabra que significa amor, ¿sí? Y es la misma palabra que aparece en Levítico 19:18. Te la voy a leer, Levítico 19:18. Dice la palabra, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y es la misma palabra ahabat que aparece en Éxodo 21:5, para que podamos entender cuál es esa clase de amor de la que está hablando David. Éxodo 21:5 dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces mira esa clase de amor a la que se está refiriendo David por Jonatán, que lo amaba como a un hermano, ¿sí? Como un hermano. Esa palabra Jabat es la que proviene de un amor leal, nacido de una amistad leal, ¿sí? Es como un amor de pacto. Y podríamos comparar el amor que siente David por Jonatán con el amor que sentía Ruth por Noemí, ese mismo amor que había entre Ruth y Noemí, y ese mismo amor que había entre Jesús y sus discípulos. Es esa clase de amor. Es un amor puro que no es tan fácil encontrar. No todo el mundo tiene el privilegio y la virtud de encontrar un amor de esa manera. Un amor de encontrar a alguien que ame a Dios por encima de todas las cosas y que ame al pueblo, es decir, que ame a la iglesia. Y qué lindo cuando nosotros podemos encontrar esas personas que realmente aman a Dios con todo el corazón y aman a la iglesia y están dispuestos a dar su vida por Dios y están dispuestos a dar su vida por la iglesia, por la causa del Señor. Por eso David decía, hermano mío, es decir, hermano, es que es un amor es un amor apasionado por Dios, apasionado por la obra de Dios y por el pueblo de Dios. Esa clase de amor es la que sentía David hacia Jonatán. Y bueno, qué lindo cuando nosotros podemos decir, uy, encontré en mi vida a alguien que ama a Dios, que quiere serle fiel, que quiere serle leal, alguien que ama a la iglesia, que está dispuesto a servir. Mira la manera como sirve, como a veces se tiene que levantar más temprano, acostarse más tarde, alistar su uniforme, así haya tenido que trasnochar, está pasando un buen momento y sirve a Dios, está pasando un mal momento y sirve a Dios. Cuando nosotros podemos decir, uy, es que hicimos equipo en el ministerio de danzas, uy, es que hicimos equipo en el ministerio de alabanza, uy, es que hicimos equipo con mujeres, uy, es que hicimos equipo para ir a evangelizar, para ir a ganar almas, porque en tiempos de sol, en tiempos de lluvia, en tiempos de día, en tiempos de noche, en tiempos de frío, en tiempos de calor, igual servimos a Dios con amor y servimos al pueblo de Dios con amor. Mira que no es tan sencillo encontrar a alguien así, pero qué lindo cuando Dios pone personas leales al Señor en nuestra vida y podemos aprender a valorarlas. Y así como David podemos decir, wow, hermano mío, hermana mía, ¿sí? Ese amor. Y por eso en Levítico y en Éxodo vemos un amor que habla en relación al amor de Dios y el amor al pueblo. Y este siervo que le dice, yo amo a mi Señor, yo amo a mi Señor y por eso yo no quiero abandonar a mi Señor, porque mi Señor ha sido bueno en gran manera conmigo. Y por eso el apóstol Pablo se denominaba el mismo yo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, ¿sí? Yo reconozco que Él es mi Señor y que mi vida está al servicio de mi Señor. Y aunque pudiera irme y dejarlo, no quiero abandonarlo porque Jesucristo es mi Señor. Y así culmina
este primer capítulo. Quedamos en suspenso para lo que sigue avanzando de aquí en adelante en Segunda de Samuel, así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos ayúdanos a ser radicales, para cortar con el pecado de manera radical, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, porque es en medio de la fidelidad y de la obediencia que tú traes victorias a nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, si hay algo que hayamos reservado para nosotros y que tú nos hayas dicho que tenemos que cortar, Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para cortar con todo pecado y para poder permanecer fieles a ti. Señor, limpia nuestro corazón para que nunca nos vayamos a alegrar del mal que le ocurra a otros, sino que podamos tener un corazón limpio, un corazón perdonador y un corazón que también tenga la capacidad de ver lo bueno. Señor, hoy te damos gracias, declaramos que hoy es día de bendición, declaramos que hoy es día de cielos abiertos y en el nombre de Jesús a una sola voz declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Bueno, hijitos de Dios, aquí culmina este primer capítulo. Quiero recordarles que hoy miércoles tenemos ayuno a las 9 de la mañana, es decir, en un ratico nos vemos en Activa tu Fe de manera presencial, servicio a las 6:30 de la tarde, este viernes poderoso servicio a las 6:30 de la tarde y el sábado los jóvenes van a tener una poderosa enseñanza que tiene por nombre Tarjeta Roja. Así que, querido joven, te espero este sábado a las 5 en punto de la tarde. María Alejandra va a estar compartiendo una poderosa palabra titulada Tarjeta Roja. No te la puedes perder, es entrada libre, todos los jóvenes están cordialmente invitados. Un servicio que sé que va a impactar tu corazón, así que no te lo puedes perder. Y el domingo tendremos en el servicio de las 7 de la mañana y en el de las 9 de la mañana una poderosa enseñanza titulada El poder de la multiplicación. Así que no te la pierdas. El poder de la multiplicación este domingo en los dos servicios y de hoy en 8 días, el próximo miércoles 22 de mayo, tendremos nuestro ayuno titulado Madres que Interceden. Así que todas las mamitas están cordialmente invitadas para un tiempo de guerra espiritual. Vamos a estar orando por el hogar, por la familia, por las finanzas, por la salud, por tu matrimonio, por tus hijos. Así que, queridas mamás, ya saben, miércoles 22 de mayo, Madres que Interceden a las 9 en punto de la mañana. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos. Bendiciones y chao. I won't go with you, but I ran out of places and feelings I was chasing. All I have is